Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecer a todos los que nos siguen, todos los que difunden nuestra programación, a todos los que colaboran con este canal, va todo nuestro agradecimiento. Nos gustaría poder tener un contacto más cercano, estamos tratando de hacerlo, porque tenemos nuestra nueva página web, y esa nueva página web que es www.canaltlb1.com, tenemos toda la programación desde el 2012 que iniciamos nuestra programación, hemos cumplido 9 años, así que va todo nuestro agradecimiento a todo el equipo técnico, a toda la gente que ha colaborado durante todos estos 9 años, todo mi agradecimiento. También tienen para seguirnos las redes sociales que figuran debajo de este programa en la descripción. Saben que siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que, como siempre decimos, nos guíe, nos ilumine en este mundo tan complejo, tan oscuro, pero que necesitamos tener la luz del camino. Y solamente la cristiandad, a través de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, son la guía correcta para llegar al camino del bien, hacer el camino del bien y llegar al bien, que es lo que esperamos. El tema de hoy, vamos a tocar un poco de Cuba, ¿no? Hemos visto recientemente que ha habido movilizaciones, actividades, la gente se ha hartado un poco de este socialismo, comunismo de izquierda, que ofrece grandes maravillas y que al final de cuentas uno termina en una mediocridad, en una caída. Tal vez en algunos temas culturales, porque esto gramsciano siempre se agarra de lo cultural es como lavarle la cabeza a la gente, de la misma manera que en términos técnicos, médicos, etcétera, que bueno, es una forma en la cual se lucen la incapacidad de poder desarrollar otras cosas los gobiernos socialistas. Lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba, sin duda, todavía sigue, y Argentina va en camino de ello, Perú seguramente ahora está entrando en las mismas puertas, y tantos otros países que tratan de seguir un ejemplo que creo equivocado, sin duda, porque no ha traído bienestar ni prosperidad a los países. Tampoco brego por el capitalismo, pero la razón debería ser en una especie de tercera posición, que es la que balancea y trae por lo menos un poquito más de sensatez, escapando del mundo material, que es justamente lo que ambos sectores pelean, o la puja de ambos sectores fueron. Hoy es el progresismo, hoy es el socialismo, medio lavado, ¿no es cierto? Capitalistas en lo económico, socialistas en lo cultural, etcétera, y progresistas lo mismo. Vamos a tocar un poquito de este tema de Cuba. Para mí es un gusto compartir el programa con un caballero nacido en San Cristóbal de La Habana, en Cuba. Ingresó en la Academia Naval en 1952 y se egresó como oficial alférez de fragata. Participó en la conspiración del 5 de septiembre de 1957 tras la toma del poder de Fidel Castro. Se desempeñó como profesor de física y matemáticas y se involucró en el Frente Unido Occidental. Fue encarcelado desde junio de 1964, abandonando las ciencias y volcándose a las humanidades. Aclaro que estuvo 16 años preso. Es colaborador en variadas revistas y periódicos, como por ejemplo La Espada y Rosario, y es escritor, como por ejemplo de La Saga de Gatinilla y de Indiana, y otro trabajo, Contracorriente y Radicalmente, que está escrito con otros 5 caballeros. Últimamente hizo un trabajo que nos lo va a contar porque ahora no traje, se me borró el último detalle, pero para mí es un gusto poder compartir el programa con, lo vamos a llamar al oficial, alférez, retirado, Jorge Arrastía, desde la ciudad de Miami, para todos nosotros. Gracias, profesor. Lo llamo oficial. ¿Cómo le gustaría que lo llame? Jorge. Jorge. Muchas gracias por invitarnos aquí. El detalle que se le olvidó es derribados pero no vencidos. Derribados pero no vencidos. Ese era el último es el libro, trabajo. Sí, el último. Exacto. Don Jorge, bueno, tiene una larga historia. Usted es un hombre ya con muchas millas recorridas, muchos kilómetros, como decimos acá. Desde la Cuba, ¿no es cierto?, de su época de niñez, ¿no es cierto?, hasta el ingreso a la escuela naval.
Usted encontraba, obviamente, cómo era la Cuba, ¿no? Y especialmente la participación de la conspiración del 5 de septiembre. ¿Cómo era la Cuba y por qué se dio el 5 de septiembre? Bueno, Cuba era, no vamos a compararlo con Argentina, pero era uno de los países primeros de América Latina. Los inventos eran muy grandes, la cultura era muy, muy sólida. Era una nación joven, pero con muchísimo futuro. Iba progresando en cuanto a técnica y eso, que no nos interesa mucho, pero la técnica que había en los Estados Unidos la había en Cuba, exactamente el mismo día, a la misma hora. Y la cultura era mucho una nación fuerte, habíamos pasado mucho en las guerras de independencia y era una nación básicamente de lo que hace fuerte una nación. Era una sociedad con una base media económica muy, muy fuerte. Pocos pobres, pocos ricos y mucha clase media. El 10 de marzo del 1952, un señor que había sido presidente de Cuba dio un golpe de Estado, Fulgencio Batista, y estuvo ahí varios años. La conspiración del 5 de septiembre fue de varios oficiales jóvenes del ejército y de la marina. Y bueno, no llegó a ser, nos capturaron antes de eso porque hay un viejo refrán que dice orden más contra orden igual a desorden. Y se dio la orden del alzamiento, después se dio la contraorden y una guarnición en Cienfuegos, al sur de Cuba, se alzó y los otros no. Y entonces de ahí capturaron a todo el mundo y se destruyó totalmente aquella conspiración. ¿Por qué se da esa conspiración? ¿Qué tenía el gobierno de Batista que entendíamos que era muy subordinado a los Estados Unidos y cortaba como un poco la independencia que hubieran deseado muchos cubanos? ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto que se daba de Batista como para generarle una conspiración, una revolución para voltearlo? Cuba era un país muy joven, como le dije. Nosotros fuimos libres en 1902 y estamos hablando de 50 años de república, una nación muy joven. Claro. Si fuera ahora y con los años que yo tengo como las millas recorridas, claro, yo diría que Batista era un santo. El problema con Batista era simple y sencillamente que no había sido elegido democráticamente. Claro. Para nosotros era un crimen total. Comparado con Fidel, que vino después en 1959, le digo Batista era un santo. Claro. Yo voy a recoger firmas para santificarlo. Lo terrible vino en 1959. Y sobre todo los jóvenes, que somos muy inconformes, yo todavía soy joven, no estábamos de acuerdo con aquella que llamamos dictadura, que no era una dictadura. Era un gobierno normal, lo único, como le digo, que no se había sido elegido democráticamente. Quiero hacer una salvedad, porque me viene a la mente, y me perdona, yo no creo que las dictaduras sean malas. Hay dictaduras de derecha muy buenas, que las ha habido. Yo, a lo que le llaman dictadura, a mí me revuelve la sangre cuando, por ejemplo, dicen que en Cuba hay una dictadura. En Cuba hay una tiranía total. Y nosotros luchamos contra Batista porque era una dictadura, pero después luchamos contra Fidel porque era una tiranía. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo puede distinguir una de otra? ¿Qué características tiene? El dictador, los gobiernos se dieron en Roma. Los dictadores en Roma eran personas normales que, en el caso que la patria esté en peligro, y voy a politizar un poco, pero no me hagan caso, no me tienen que... Por ejemplo, Cincinnati, aquí hay una ciudad que se llama Cincinnati, por Cincinnato, que fue un dictador romano. El hombre era agricultor, y cuando Roma estaba en peligro, él venía y salvaba a Roma, y estaba 5 o 6 días, un mes, lo más, y después volvía al campo con sus bueyes. Eso es un dictador. Era un hombre, era un héroe que salvaba a su patria cuando la patria estaba en peligro. Aunque a muchos no les gusten, yo creo que Pinochet, por ejemplo, fue un dictador.
Es decir, es un hombre que dio una dictadura, él creía, bien o mal, que iba a salvar a Chile, la salvó del comunismo. Y después renunció y se fue. El tirano está 62 años como está el tirano en Cuba, aplastando al pueblo, no hay libertad. No es que no haya comida, la comida es lo de menos. Han matado el alma de la gente, el tirano mata el alma de la gente. El dictador, bueno, mata el cuerpo, pero no mata el alma. En Cuba no hay Dios. Y los tiranos no creen en Dios, ni César ni Burguetti Dios. Eso es una tiranía. Aplastar a un pueblo, despóticamente fusilar, matar a diestra y siniestra y acabar con lo que ellos intentan es, un tirano intenta degenerar al pueblo. El dictador no. ¿Cuándo toma conocimiento, digamos, que Cuba de alguna manera iba a entrar en el socialismo? ¿Eso era esperable? Porque yo escuchaba, por ejemplo, profesores varios donde decían, bueno, se percibía en Fidel Castro una especie de nuevo nacionalismo, un hombre que, bueno, quería terminar un poco con este dominio norteamericano sobre, ¿no?, la isla de Cuba. Se hablaba de que, bueno, que se había transformado en el prostíbulo de los norteamericanos. Es decir, había una serie, por supuesto, de temas que se iban dando. Probablemente era el entretenimiento, el lugar de vacaciones de los norteamericanos, y eso podía traer también una gran complejidad, ¿no es cierto? Como son los casinos, el entretenimiento, la noche, en fin. Pero bueno, no deja de ser Cuba un pueblo alegre, ¿no? De hecho es un pueblo alegre. ¿Qué era lo que...? Es decir, veía que muchos lo veían a Fidel como un tipo razonable, bueno, peleando contra eso, no trayendo de la mano a la Unión Soviética o China, ¿no es cierto? ¿Cómo lo veía usted, joven, en ese aspecto, en esa transición de uno a otro? Mire, vamos a hacer un poquitico de historia muy breve, muy breve. En Cuba, Fidel no fue el único que luchó contra Batista. Hubo muchos grupos como el de nosotros, oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, esencialmente de la Marina y la Aviación Naval, y Fidel al final fue el que triunfó. No se esperaba nunca que fuera comunista, no se esperaba nunca el socialismo. Él hizo un viaje, por ejemplo, al principio de la Revolución, a principios de 1959, en que vino a los Estados Unidos sin que nadie se lo preguntara. Decía constantemente, yo no soy comunista. Claro. Yo no soy comunista. Él cogió el camino del comunismo primero porque el camino del comunismo es el más brutalmente fácil para mantenerse en el poder. Los comunistas tienen personas en la Sierra Maestra, donde estaba Fidel, había comunistas, porque ellos sitúan comunistas donde quiera. Y poco a poco, él tenía un reto. Fidel, me pregunta si Fidel era un hombre inteligente. Fidel era un hombre malo. Vamos a empezar por ahí. No era inteligente, era malo. Tenía su inteligencia normal, como la tiene, tenía mucha memoria, pero es lo que era esencialmente malo. Y él quiso perpetuarse en el poder. La única manera que él tenía de perpetuarse en el poder era el comunismo. Y ahí están hace 62 años. Al principio el pueblo estaba con Fidel Castro y muy pocos dudaban de su honestidad y de sus buenas intenciones. Y ya le digo, el primero que decía que no era comunista era él, sin que nadie se lo preguntara. Claro. Poco a poco él fue desarrollando su ego, que era muy alto, y cuando vino a los Estados Unidos, él comprobó que él no iba a dominar a los Estados Unidos, que eran sus ansias. Él tenía unas ansias de dominio mundial. Él mandó muchísimas invasiones a todos los lugares de América Latina. Mandó a Venezuela, mandó al principio de la Revolución, no después. A la República Dominicana, incontable. Y entonces poco a poco él fue desarrollando el camino que él necesitaba para ser Fidel Castro. Fidel Castro nunca fue comunista. Fidel Castro era fidelista. Cogió el comunismo como podía haber cogido otra cosa. El pueblo al principio estaba con él. Es muy interesante, es una lección histórica, porque
La mayoría, las masas en general, están con el que está en el poder. Eso es muy... En Cuba pasó. En Cuba la mayoría del pueblo estaba a favor de Batista. Y habíamos unos cuantos que luchamos contra Batista. Y después del 1 de enero las masas cambiaron de Batista inmediatamente a Fidel Castro. Y con el tiempo, con unos días, unos meses, lo que sea, un breve tiempo, nos encontramos después en la cárcel, lo mismo que estábamos luchando contra Batista, luchamos contra Fidel Castro. Claro. No se esperaba que él fuera socialista y no se esperaba que fuera comunista. Claro, eso es un tema que se da, ¿por qué razón? Porque no podía dominar Estados Unidos y los comunistas, digamos, de entonces le daban más posibilidad de ser él perpetuo en el poder o lo consideraban. Correcto. Lo fueron poco a poco volviendo hacia la Unión Soviética. Él estaba vuelto a los Estados Unidos y poco a poco se volvió a la Unión Soviética. Claro. Las razones tienen que ver nada más que por un tema de dictatorial como eran los líderes del Partido Comunista Ruso, ¿no es cierto? Que se perpetuaban hasta que morían, ¿no es cierto? Correcto, era un problema de tiranía. Claro. Perdón. Sí, totalmente. Bueno, eso los conocemos de cerca. ¿No? Todavía no la tuvimos del todo, pero hubo varias petit tiranos, les decimos acá. Con relación a Ernesto Guevara, ¿no es cierto? Ernesto Guevara, ¿cómo era percibido? ¿Qué rol? No, bueno, el rol que tuviera ya lo entendemos, pero ¿cómo era percibido Guevara y especialmente un argentino que participara en un hecho que después, bueno, resultó, digamos, contraproducente porque, bueno, Cuba se vuelca hacia el comunismo y no era tampoco nada de esperar por parte de la sociedad cubana? Usted me perdona que yo hable claramente, porque yo soy muy directo. Y el Che Guevara era un asesino. El Che Guevara estuvo en La Cabaña al principio de la revolución. En el 59 estuvo asignado a La Cabaña. La Cabaña era una prisión, era una fortaleza española muy antigua, bellísima. Yo la conozco por dentro, estuve varios años preso ahí. Y entonces él se dedicaba él asesinaba él mismo. Él era un ideólogo un poco extraño. Y él y Fidel nunca se llevaron mucho. Fidel trató de librarse de él y para eso lo mandó a Angola, lo mandó a África, lo mandó al Congo. Toda una serie de expediciones que fueron totalmente fracasadas. Y finalmente, bueno, cuando él se va a ir de Cuba, él escribe una carta que termina diciendo: otras naciones requieren la ayuda de mis modestos esfuerzos, etcétera, etcétera. Era una despedida. Y Fidel guardó esa carta, la leyó y después la guardó. Y era una despedida porque él nunca más iba a volver a Cuba. Entonces, después del fracaso en África, Fidel lo convenció. Hubo un Regis Debray, fue un pseudocientífico francés que escribió un librito que se llamaba Revolución en la Revolución. Y la tesis de él era que se podía llegar a un lugar, hacer una revolución allí, empezar a revolucionar aquello, y eso creaba el ambiente social necesario para que se hiciera definitivamente una gran revolución. Y él convenció al Che, para matarlo, que el mejor lugar para hacerlo era Bolivia. Porque Bolivia no tiene costas, no tiene cómo entrar. Y se murmura con mucha fuerza y con bastante probabilidad que le dijo al Partido Comunista de Bolivia que no lo ayudara. Lo dejó encerrado, solito, y ahí murió. En resumen, esa es una muy breve historia de Che Guevara, pero le digo que tiene bastante base para ser así. Claro. O sea, se lo sacó encima rápidamente, es decir, uno entendía que Correcto, él fue... Correcto, al principio él fue ministro de Industrias en Cuba, e inclusive decía frases en la televisión que a Fidel no le gustaba. Está bueno de hablar bobería, vamos a trabajar.
Y eso era directo contra Fidel. Claro, Y nunca coincidieron totalmente. claro, Fueron compañeros de ruta, como se dice en el comunismo. sí. Pero nada más, no tenían ni los Nada mismos más. objetivos. Uno era llegar al Nada. poder y listo, y quedarse, y el otro era de estar en revolución permanente. Y claro, no, Correcto, claro, correcto. no correspondía. Eh, ¿Cuántos años estuvo? ¿16 años preso? No, 15 15 años, años. del 64 al 79. Caí en la Eh, noche del 16 de junio de 1964 y salí de la prisión, me liberaron, me echaron 15 años, todavía le debía, 20 años, todavía le debía 5 años, le quedé debiendo 5, porque cumplí 15 claro, y me eran pusieron 20 un años. avión para Estados Unidos. ¿Por qué lo liberan? Es decir, sabemos por qué lo encarcelan, pero ¿por qué lo liberan? Muy buena pregunta y muy interesante. Cuando eso yo estaba en la cabaña, después me trasladaron antes de salir, pero yo estaba en la cabaña y no se me olvida nunca que pusieron unos altoparlantes para que nosotros, eso fue en el 78, yo me liberé me liberaron en el 79. Y Fidel Castro dijo, mire, Fidel Castro era un individuo muy interesante desde muchos puntos de vista también. Él siempre quiso hacer relaciones con los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos no quisieron hacer relaciones con él. En 1978 me pusieron unos altoparlantes para un discurso de Fidel. Y Fidel dijo textualmente, y esto es lo que pasó, que él quería hacer, lo dijo públicamente, por radio, a todo el mundo, y por televisión, que él quería hacer relaciones con Estados Unidos y para probar su buena voluntad iba a hacer dos cosas. Una, iba a liberar los presos políticos. Segunda, iba a permitir que las personas, entonces fue cuando se creó la palabra comunidad. Es decir, la comunidad era lo que estaba en el exilio, que la comunidad pudiera visitar a Cuba a los enfermos, a los familiares, y que algunos familiares en Cuba pudieran venir a ver a sus otros familiares en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no hicieron relaciones con él, pero él sí cumplió su palabra. No sé por qué, si quería liberarse de nosotros, qué es lo que quería hacer, pero liberó a los presos políticos. Poco a poco, yo tuve la suerte de estar en el segundo grupo y llegué aquí en abril de 1979. Pero la causa fue esa. Él la explicó. Yo tengo el periódico donde está, en el libro mío, en este que hablábamos, Derribado pero no vencido, ahí está copia del periódico, del discurso de él, donde dijo esto que le estoy diciendo. Dígame, y bueno, entendiendo eso, usted sabe que años después también debe haber querido tener otro gesto con Estados Unidos cuando se sacó la guardia, si no me equivoco, de la Embajada del Perú, si no me equivoco. O no me acuerdo de quién fue, creo que fue la del Perú. Perdón, es que no le entendí la pregunta. No, digo, lo mismo que le dieron digamos, el gesto que puede haber tenido Fidel en ese momento con Estados Unidos, o por lo menos demostrar, y que efectivamente la gente que salió llegó a Estados Unidos, a Miami, a las comunidades cubanas. ¿Salieron todos, se llegaron todos los que estaban propuestos de esa salida o algunos quedaron en Cuba? Él era además Como muy libertad. rencoroso. Él era muy rencoroso. Algunas personas que él tenía rencor personal. Fueron saliendo todos, salieron casi todos. Y algunos que él tenía problemas personales con ellos, rencor personal con ellos, no los liberó. Algunos que llegaron a cumplir 30 años en Cuba. 30 años en prisión. Pero en general sí, en general salieron casi todos. Unos primero y otros después. Por supuesto, eran muchos. ¿Usted se acuerda del hecho ese que habían retirado la guardia de la embajada? Si no me equivoco, era la del Perú. Sí, perfectamente. De la historia de Cuba me acuerdo bastante bien. Él se disgustó con el presidente de Perú, era Velasco Alvarado. Velasco Alvarado tuvo unas discusiones fuertes con él, inclusive Velasco Alvarado lo retó a él a duelo y le dijo, nos vamos a hacer un duelo a lo que tú quieras, a escopeta, a escupitajo, a lo que tú quieras. Comandante sin heridas.
Y eso le dolió mucho a él en su gran ego. Y entonces él mandó a retirar la guardia alrededor de las embajadas. Ajá. Si usted quita, en Cuba hay varias cuadras antes de llegar a una embajada y cada una tiene barreras. Claro. No es una barrera en la embajada, son varias cuadras de barrera. Sí. Como hay varias cuadras de barreras que había que pasarla y firmarla y decir quién es y en el estadio de La Habana. Esa es otra historia, pero bueno, cuando Fidel iba al estadio de La Habana, no era que se sentara así tranquilamente. Pero bueno, refiriéndonos al Perú, él quitó, y ahí en la embajada de Perú, perdón, era una casa grande. Ahí se metieron en un rato 10.000 personas. 10.000 personas se metieron allí. O sea, se corrió la voz, sacaron... Corrió la voz que habían quitado eso y se llenó aquello. Después él trató de hacer un triunfo de eso y entonces eso fue exactamente en el 1979, final 1980, porque él dijo que entonces él viró, como decimos normalmente, viró la tortilla. Entonces dijo que los que estaban ahí eran criminales y todo eso, pero que los familiares de los que tuvieran personas pudieran ir allá a Cuba. Y le digo esto porque yo fui a Cuba a buscar a mi hermana. La gente pensaba que yo estaba loco, que le debía 5 años a Fidel Castro. Yo le dije que tenía un compromiso grande moral con mi hermana y fui a Cuba. Yo fui en un yate, fuimos 2 personas y el resultado fue que nos pusieron en el bote, en el yate. Era un yate de 28 pies, nos pusieron 33 personas. Una locura. Afuera teníamos olas de 10 pies, ahí no les importaba. Pero lo que pusieron eran presos comunes. Yo en cuanto los vi sabían que eran presos comunes, estaban pelados al rape y con una camisita una camisita de cuadros verdes. Y le dije, ¿y ustedes por qué vienen para acá? ¿Por qué quieren ir a Estados Unidos? Nosotros no queremos ir a Estados Unidos. A nosotros nos mandaron, nos dijeron que si no nos íbamos para Estados Unidos, nos hacían croquetas. Claro. Y así fue que avanzaron. Esa fue la historia de la Embajada de Perú. Tremenda. Vamos a ir un pequeño corte, don Jorge, y volvemos enseguida. Vamos a tocar el temita también de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Si la gente ya se hartó, ya se saturó, o sigue todavía una gran vocación por el socialismo del siglo XXI. Eso me lo va a contar ahora en cuanto volvemos. Volvemos enseguida con Jorge Arrastía, desde Miami. Es un gran conocedor del tema, y estamos conversando con él. Ya volvemos. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con Jorge Arrastía desde Miami, analizando ahora un poco el siglo, ¿no?, XXI, llamémoslo, de la situación en Cuba. Veo que recientemente la gente salió en diferentes ciudades, en toda la isla. ¿Por qué cree que se da eso? ¿Se da porque hay algún estímulo? ¿Es internet? ¿Hay alguna operación de la CIA? Es decir, ¿qué es lo que hace que de repente, simultáneamente, todo el mundo salga a pedir libertad cuando saben que los van a fichar o golpear, etcétera? Mire, los Estados Unidos no tienen nada que ver con eso. Ni el exilio cubano tiene nada que ver con eso. Eso fue totalmente espontáneo. Usted mencionó una palabra muy interesante, internet. Sí. La gente está cansada. Ahí muy poca parte. Hay personas siempre. Hay personas que están con el comunismo y con el socialismo. Ellos se nutren de la envidia, del rencor, de todas esas malas pasiones que todos los hombres tenemos, yo también. Y entonces, eso fue totalmente espontáneo. Se levantó un pueblo, que es San Antonio de los Baños, en La Habana. La gente salió a la calle gritando libertad y se empezaron a sumar, cosa que no se había hecho nunca. Nunca había sucedido en 62 años, perdón. Y se lanzaron a la calle. Por internet lo vieron otros pueblos y se empezaron a levantar, esencialmente en ciudades como Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, que siempre ha sido cuna de la heroicidad cubana, Bayamo, Camagüey, y se empezaron a levantar y alzar. Ellos los tomó totalmente por sorpresa. A Raúl Castro le quitó el payama y le quitó su descanso y le hizo salir a la calle. Pero fue totalmente espontáneo. Un detonante muy grande también es el llamado COVID y el Delta. Cuba está cundida. Mi mujer, la familia de mi mujer ya tiene varios muertos cercanos. Ahora tiene un hermano grave. Muertos cercanos, y en todas las familias está igual. Entonces, cuando las personas vieron que están cansadas, hastiadas, que era posible levantarse, que era posible salir a la calle, que era posible gritar, salieron y gritaron. Y fue totalmente de sorpresa. Actualmente están tratando de remediar. Bueno, cogieron cientos de presos, golpearon a diestra y siniestra. Yo vi en la televisión, no cubana por supuesto, guaguas, autobuses, nosotros llamamos guaguas, autobuses llenos de muchachos jovencitos que lo habían sacado de su casa, le dieron palos para que le dieran palo ahí, cientos de prisioneros. Y entonces lo que se les ha ocurrido ahora es repartir comida. Ellos siempre palabras preciosas. Hay una cosa que se llaman módulos. Sí. Y reparten una sonza de cosas de porquería, perdón la palabra, pero es lo que son. Entonces dicen que es una ayuda internacional que llegó de Rusia. De Rusia a Cuba, si sacamos cuenta, de Rusia a Cuba hay 6.708 millas. En un barco se demora en llegar 18 días. Yo no sé cómo algo que surgió el 11 de julio, ya están repartiendo comida de Rusia. Además, dicen ellos que la ayuda internacional llega de lugares muy pintorescos como China, Irán, Corea del Norte. Todos amigos. Y ahora están enfrascados en eso. Dice la gente, yo recibí ayer un diario que se edita en Cuba y dicen ellos que no lo van a comprar con comida, que con un poquito de arroz no van a comprar la dignidad del pueblo cubano. Ellos lo que intentan hacer, yo lo escribí en un periodiquito que yo edito, que se llama Espada y Rosario,
Y yo lo escribí el 15 de julio, esto pasó el 11 de julio, el 15 de julio yo escribí lo que iba a pasar allí. Ellos van a intentar lo mismo que hicieron en Venezuela, que se desgaste. Ayuda exterior no va a haber ninguna. Los americanos no van a ayudar en nada. No tienen por qué ayudarlo tampoco, esto es un problema nuestro en definitiva, pero por humanidad, los países debían reaccionar contra esto, contra esos muertos, contra esos... ahí en la televisión hay una señora que entraron ahí y estaba en la casa con el marido y le mataron al marido delante de los hijos, la mujer gritando. Es bárbaro lo que está sucediendo. Pero usted sabe que no va a pasar absolutamente nada. Todo lo que no sea una intervención militar en Cuba es inútil. Sí, los apoyan mucho verbalmente, discursos. Con eso no se derriba el comunismo. ¿Usted cree que, que la ausencia o la muerte de Fidel Castro aminoró un poco la violencia gubernamental en términos, digamos, Fidel hubiera dicho, fusílenlos, ¿no? Pero en el caso de Raúl Castro, el caso del presidente actual, ¿usted cree que son un poco más blandos? ¿La gente se animó porque ellos son blandos? ¿O por qué motivo? Más allá de que uno se puede cansar, pero bueno, que coincida. Sí, ellos vieron. Ahora hay un señor que se llama Díaz-Canel, que no es nadie. Ese es un protegido de Raúl Castro, no sé por qué razones. Este señor no tiene nada que ver con la relación, con la revolución. Los generales se van poniendo viejos. Coincidentemente, en las últimas 2 semanas se murieron 6 generales cubanos. Sí. Parece que había un caldo de cultivo, y fue generando todo este malestar. Raúl se retiró, Fidel no estaba Díaz-Canel. Intuyeron que había más debilidad en el gobierno cubano y la hubo, y no sabían qué hacer, no sabían qué medida tomar. Hasta que Raúl no salió dejó el payama en la casa y salió, no empezaron a darle palos a la gente a diestra y siniestra y a coger cientos y cientos de prisioneros. Pero el pueblo intuyó que los tiempos han cambiado. Ya no es fusilar, ya eso es más complicado, un poquitico más complicado. Hay más mira, una cosa que ha influido mucho es el teléfono. Todo se está grabando constantemente. La internet, cuando Fidel ni había internet, ni había teléfonos para grabar, se trabajaba más impunemente, ya no es tan impune la acción opresora contra el pueblo. Y se animaron hastiados, salieron, vieron que no pasaba nada en Santiago, en San Antonio de los Baños, y el resto de la República dijo, vamos nosotros también. Este hecho digamos, cuando un gobierno se va desgastando, especialmente un sistema que ya está desgastado, y al estar desgastado vemos que, la policía, vemos los trabajos civiles de la policía o de las Fuerzas Armadas, etcétera, pero vemos también que hay una comandancia que pueda o no plegarse, tal vez, pero también vemos una formación de oficiales jóvenes. ¿Usted ve en los oficiales jóvenes más adictos a continuar con el sistema o los jóvenes ya están más predispuestos a entrar en otra variante? Los jóvenes están más dispuestos a entrar en otra variante. Mire, en Cuba, en general, la mayor parte del pueblo que está en contra son jóvenes. Los viejos, por una cosa que no entiendo, pues, la entiendo, pero sería muy largo de explicar, es muy largo. Los jóvenes, muchos viejos están todavía con ese sistema, increíblemente. Claro, le voy a decir uno de los muchos factores es que les mandan dinero de Estados Unidos. Sí. Ellos están ahí muy bien, viviendo en su casa tranquilito, pero los jóvenes sí. Y en general no conozco el ejército cubano, pero en general los oficiales jóvenes estoy totalmente seguro
que no están con ellos. Tienen familias, ellos reciben pagas especiales, comidas especiales, pero de todas maneras tienen que estar en contra de ellos. Hay un factor, esta gente son malos, son el demonio mismo. Y es interesante porque, vamos a poner un ejemplo, ellos tienen tienen dividido la isla en 3 ejércitos, el ejército de Occidente, el ejército central y el ejército de Oriente. Hay 3 ejércitos, no es un levantamiento del ejército, tendrían que levantarse 3 ejércitos. Y les digo que es muy interesante que en 2 semanas se murieran 6 generales, se murieron. ¿De qué? No se sabe, se murieron. Pero vamos a poner el ejército de Oriente, coger uno cualquiera. Allí hay una persona encargada de los tanques, otra persona encargada de las gasolinas y otra persona encargada de las balas. ¿Me explico? Sí, sí. Para levantarse se tienen que poner de acuerdo las balas, la gasolina y el tanque. Y está minado, por supuesto, de seguridad del Estado, de la KGB criolla cubana. Yo sí, creo que ellos no están con esto, pero creo también que les va a ser muy difícil levantarse. Tendría que levantarse con una bayoneta y un rifle, pero no van a tener más nada. Claro. Hay hechos muy heroicos, ¿no? Como el oficial ese que piloteaba un caza, ¿no es cierto? Salió publicado hace poco, cruzó a los Estados Unidos y después Fidel le dijo que, bueno, si quería conseguir a su mujer y sus hijas, pues entonces tenía que volver y someterse, ¿no? Y por algún motivo la historia cuenta de que combina con unos turistas que llegan a la mujer y a la hija para que esté en tal o cual calle o avenida. Entonces él, volando muy bajito al ras del agua, desde Miami llega a Cuba, aterriza en esa coordinada de avenidas, levanta a la mujer, los hijos y se va. Y después le manda un saludito a Fidel. Así fue. Mire, la historia está... una de las crisis que se tiene en Cuba y se tiene en el mundo es que tenemos una crisis. Hay muchos héroes. Ha habido a través de la humanidad. Una de las crisis que nosotros tenemos es la crisis de santos y la crisis de héroes. Esos son casi malas palabras en el mundo moderno. Claro. Hay héroes. Siempre los que se han levantado son pocos. Los conductores los líderes, los conductores de la humanidad han sido pocos. Pero estamos actualmente muy corrompidos. Al punto que aquí en Estados Unidos ustedes le hacen una encuesta, las han hecho, muchas, en los campos universitarios. Sí. Y los muchachos dicen que son socialistas. Ellos no saben lo que es eso. Yo pongo un ejemplo que es mío, es malo porque es mío. Pero yo digo, yo estoy de acuerdo con usted en que eso no avala nada, pero el capitalismo tiene sus lacras, el socialismo es todo lacra, y hay una tercera posición que yo le llamo personalista. Lo importante en el mundo no es el capital, no es el capitalismo, no es la sociedad, que yo no he visto nunca una sociedad, para mí la sociedad no existe, existe la persona, existe el interpersonalismo. Pero estos muchachos nuevos no saben otra cosa, no conocen el personalismo. Ellos lo que conocen es lo que le están metiendo en la cabeza. Mire, usted toma a un muchacho, perdóneme que diré, usted coge a un muchacho, lo cría en su casa, 17 años, 18 años, lo manda a una universidad norteamericana y lo que mandan para atrás es una piltrafa cerebral. Totalmente. Nosotros hace años que venimos perdiendo, páreme si esto no es lo que usted quiere que yo diga, pero si me voy por otros caminos. Nosotros hemos perdido 2 cosas. Perdimos las universidades y perdimos los seminarios. Y ha sido terrible para la humanidad. Y estamos en esa etapa. Estamos en una etapa, como dice Benedicto XVI, una etapa post-cristiana. Dios ya no existe. No existen los valores morales, no existe nada.
Eh, la, 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 el ejemplo que le iba a poner, la analogía, perdón, era, para mí el socialismo y el comunismo son como una dama de compañía y una prostituta. La dama de compañía con los años se va volviendo prostituta, no le queda otro remedio. Claro. Y el socialismo no solo pasa el tiempo, sino que quiere ser prostituto, quiere ser comunismo. Claro. Y en esa etapa está Cuba. Ahí no hay Dios, ahí no hay valores morales, ninguno. Y esto está calcado en todos los países comunistas. Viene de Rusia, al pueblo lo que le dan es sexo y alcohol. En Cuba falta de todo, menos el alcohol. El alcohol no falta. En bebidas alcohólicas, para cocinar sí falta. Es la degeneración total a la que están llevando el mundo. Hay una carencia, bueno, obviamente, vida religiosa existe en Cuba, más allá del comunismo, ¿no? Gente practica, sigue siendo los más ancianos, etcétera, tienen su virgencita, etcétera, ¿no? Que es como que el rezo no ha impedido, el comunismo no ha impedido el rezo de los pueblos. En este aspecto, ¿usted cómo lo vean o percibe al pueblo cubano de los cuentos de las relaciones como con un interés de fe religiosa más allá de que no haya santos y más allá de que no haya héroes? ¿Cómo percibe a un pueblo que hoy quiere salir de ahí, pero que el mundo entero de alguna manera está bien entrando en un progresismo socialistoide que nos ocurre en muchos países? Y como bien dice usted, en Estados Unidos los estudiantes dicen que se sienten socialistas y no la entienden. ¿Qué parte no se entiende como para que... y aparte, ¿cómo ve esa juventud cubana? O esa gente... La juventud cubana... perdón, dígame. No, está bien. Sobre la juventud cubana y especialmente la juventud hispanoamericana que se vuelca a lo mismo, ¿no? Correcto. En Cuba, mire, cuando ustedes le quitan todo, no le queda más remedio que aferrarse a Dios. Hay mucha juventud cubana. Yo le digo esto por experiencia personal. Cuando yo estaba en la cárcel, y voy a volver a los jóvenes cubanos, cuando yo estaba en la cárcel, yo decía, ¿por qué yo estoy en la cárcel? Bueno, porque conspiré, eso es obvio, pero tiene que haber otra razón, más profunda, más de raíz. A mí me podían haber fusilado, me podía haber escapado, me podía haber asilado. Yo caí preso. Y estoy aquí, ¿por qué? Y un día leyendo al profeta Oseas encontré la solución. El profeta Oseas dice, hace una historia de Dios con una amante. Y dice que yo te di todo, te di leche, te di mieles, te di joyas. Y tú te fuiste detrás de tus amantes. Traté de que vinieras y no venías. Y no me quedó más remedio que llevarte al desierto para que te volvieras a mí y me dijeras, esposo mío. Voy ahora al pueblo cubano. El pueblo cubano está en un desierto. Está en un desierto terrible. Dios tiene sus caminos. Dios es el único que de un mal puede sacar un bien y de un gran mal puede sacar un gran bien. El pueblo, en las iglesias de Cuba hay jóvenes cubanos. Pero la iglesia de Cuba tiene un problema. A principios de la revolución, los principales sacerdotes y obispos cubanos, hubo un barco que se llama el Covadonga, y él los montó todos a los sacerdotes y obispos en el barco Covadonga y los sacó de Cuba. Quedan pocos sacerdotes. Un sacerdote tiene que atender 4, 5, 6, 10 iglesias. Y están muy dispersos. Y le permiten nada más. En Cuba hay libertad de culto, pero no hay libertad de religión, que son dos cosas diferentes. Pueden ir a la iglesia, pero el cura no puede salir de allí. El cura no puede ir a tocar puerta por puerta haciendo apostolado. El cura no puede sacar una procesión. Cuando saca una procesión, tiene que pedirla y darle la vuelta, pedir permiso, autorización al gobierno, una vuelta a la cuadra y muy vigilado. Es decir, el cura le dicen, tú métete aquí en tus 4 paredes, que venga
aquí a la iglesia, bueno, que venga, pero tú no salgas, no tienen televisión, no tienen radio, no tienen nada, nada. Es decir, ¿cómo se hace apostolado en Cuba? No se puede. Como el pueblo de Cuba ha caído en un desierto, muchos, como decía el profeta Osea, no le ha quedado más remedio que volverse hacia Dios y decirle, Señor mío y Dios mío, esposo mío. Cuando usted ve, sin duda, bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene tantos impedimentos, sin duda apela a Dios, que es la última alternativa que le queda para poder mantenerse, ¿no?, racionalmente a salvo, también espiritual y racionalmente, porque después lo otro es incomprensible. Usted decía que pasó 15 años preso y uno dice, ¿de qué estoy preso? Porque una conspiración en su momento ya está, ya se disolvió y el poder siguió y bueno, nada cambió. Uno puede pagar el pato por algo, pero después el tiempo es una cosa muy absurda, ¿no? Pero bueno, cuando usted ve en los países, ¿no es cierto? Obviamente Cuba ahora está bregando por su libertad, o por lo menos el pueblo cubano. ¿Cómo ve en el corto, mediano plazo, porque no hay largo plazo en esto? Usted ve que la gente sale, bueno, hay arrestados, etcétera, presos, seguramente habrán matado muchos, que no se sabrá, pero ¿usted cree que para conseguir la libertad debe ser una movilización permanente y constante hasta cansar al poder? ¿O cómo Cuba usted imagina esa libertad? ¿O el proceso para la libertad? No todos los pueblos son iguales. Pero si miramos a Venezuela, el que se cansó fue el pueblo. No se cansó el gobierno está ahí. Sí, tendría que ser la revolución permanente. Conversando con usted al principio le decía, cuando los pueblos se cansan, hay hombres que no se cansan. Eso decía José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba. Tiene que haber hombres que no se cansen en Cuba. Necesitan líderes. Yo no sé hasta qué punto hay líderes. En Cuba hay muchos brillantes miembros de la oposición, corajudos, están delante de él. Si podrían aglutinar, yo veo esta única solución. De afuera no hay esperanzas ninguna. Nadie va a intervenir en Cuba. Eso no le interesa. Tendría que ser de adentro. Y es como debe ser. Debe ser de adentro. Tendría que ser una conjunción de oficiales jóvenes y alguien de la oposición que lograra liderar allí y aglutinar y lograr que ni ellos, ni el líder se cansara, ni la gente se cansara. Ellos están tratando de solucionarlo de una manera muy fácil. Yo me pregunto, están diciendo, inclusive, sigo en el tema, no me he apartado de él. Ayuda humanitaria, están clamando por ayuda humanitaria para Cuba. Yo pregunto, ¿qué desastre ha ocurrido en Cuba? ¿Algún volcán, ciclones, terremotos? ¿Qué desastre ha ocurrido en Cuba para que haya que darle ayuda humanitaria? Que tenga un gobierno comunista. Eso ya es suficiente. Claro, la razón es esa, no es un desastre. Y esto no se soluciona. En Cuba hay 11 millones de cubanos. Y esto nos va a dar la pista, ¿no? Hay 11 millones de cubanos. No lo van a poder mantener con esos módulos que están dando. Sí, todos los países están muy lejos. Rusia, China, están lejísimos. Y no van a mantener a Cuba perennemente. Claro. La libertad va a seguir ausente, la comida va a seguir ausente, el hambre va a seguir ausente, que no son lo importante es la persona. Y la gente, mira, hay un detalle interesante que yo creo que la juventud se está produciendo. Es la unidad de vida. En los regímenes comunistas a ellos no les interesa que la gente sea comunista. Si la gente fuera comunista era un problema para ellos, porque tendría principios equivocados, pero tendría principios de algún tipo. A ellos les interesa que la gente diga que es comunista y no sea comunista. Claro. O sea, la doble personalidad, la falta de unidad de vida.
Eso desintegra a la persona, ya no es persona. Y yo creo que la juventud cubana se está integrando ya. Estas demostraciones que callejeras son una prueba de que lo que ellos creen lo están haciendo, y lo que ellos creen lo están diciendo, y lo que ellos creen lo están llevando a cabo. Claro. Eso se llama unidad de vida. Si logramos una unidad de vida, logramos líderes corajudos, que los hay, que puedan liderar allí, puedan llevar al pueblo adelante, y la oficialidad joven que no salga a masacrar, yo creo que tendríamos la única solución para Cuba. Si cayera el gobierno y Cuba tomara otra dirección, ¿cómo percibe los países que están encaminados hacia el socialismo como Venezuela, Perú y tantos otros, ¿no?, que están medio socializados? ¿Cómo lo perciben eso? Mire, Cuba es el cáncer de las Américas. El socialismo existe en Venezuela, porque hay un títere ahí, porque Maduro fue entrenado en Cuba. Maduro no tiene nada malo ser chofer de guagua, pero con el background de un chofer de guagua, el bagaje de un chofer de guagua, de autobús, perdón, usted no puede liderar una nación. Es decir, todos estos brotes que han surgido en América Latina todavía siguen saliendo de Cuba. En Cuba hay hambre y necesidad porque cuantos centavos ellos obtienen lo emplean en subvertir a América Latina. Cuba sería el cáncer que habría que extirpar. Ese es el primero. Una vez extirpado el cáncer, todo sería mejor. El comunismo está invadiendo Estados Unidos, Europa, América Latina. Eso es indiscutible. Pero yo creo que ha hecho metástasis Cuba. Pero yo creo que cortando el cáncer, es un cáncer en el páncreas, no en otro lugar, se obtendría mucho. Yo creo que la gente, y yo espero que algún día el personalismo se abra a cabo, se abra paso, perdón. Pero hay que educar mucho, hay que formar. La palabra es formar. Ahí está. Yo pertenezco a una organización que no viene al caso mencionar, pero que si me pidieran poner los 10 puntos principales de esta organización, pondría que en primer lugar era formación, en segundo lugar dan formación, en tercero dan formación, y los 10 son formación. Claro. Formar a las juventudes, formarla, cambiar las universidades, cambiar los seminarios, y entrarle al toro por los cuernos, agarrarlo por los cuernos. Estamos muy divididos en la Iglesia Católica también. Esa es una causa esencial. Hay muchos buenos, pero unos solo malos bastan para desbaratar. La Iglesia Católica está muy dividida y el mundo está muy dividido. Sin duda. Mi última pregunta, y lo más breve si fuera posible. Nosotros tenemos el concepto de soberanía, ¿no? La soberanía es importante, especialmente en nuestros pueblos de lo que nosotros denominamos tercera posición. La parte soberana es importante. El pueblo tiene que decidir por sí mismo, debe vivir independiente, no tiene que tener, la influencia de nadie. Para usted hoy en día, después de convivir en los Estados Unidos, haber pasado lo que pasó en Cuba, el tema de soberanía y saber que uno entiende un país, y usted lo tiene mucho más claro, porque le tironean de un lado, le tironean del otro, ¿no es cierto? ¿Cómo es el concepto de soberanía dentro de su visión en esto, especialmente ahora en el siglo XXI? Está totalmente destruida en Cuba. Mire, Fidel Castro lo primero que hizo, el castrocomunismo o el castrofidelismo, lo primero que hizo fue venderle el alma a la Unión Soviética. La Unión Soviética era lo más grande que había en el mundo. Era grandísimo, perfecto, el perfecto sistema. Y el alma era vendida. Es decir, muy brevemente, los soldados de Cuba son los que le sacaban las castañas de fuego. Él cambiaba petróleo ruso por sangre cubana en las guerras de Angola, Afganistán, Etiopía, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo está formado en que tiene que depender de alguien,
cuando la Unión Soviética estaba ya mal, que Fidel empezó a hablar muy mal, entonces la Unión Soviética quiso asirse de nuevo a los Estados Unidos y después le ha vendido el alma a cualquiera. Mire, el trabajo que están haciendo, que usted mencionaba de los médicos cubanos, es trabajo de esclavo. Es trabajo de esclavo. Cuba, no sé las cantidades exactas, pero vamos a poner, Cuba le pagan en Brasil $1.000 por un médico y le dan 50 al médico en Cuba. ¿Qué concepto de soberanía puede tener cuando el cubano lo único que ha conseguido es que se le ha vendido el alma al extranjero y que ellos para tener un plato de comida o un cucharón necesitan ir a venderse a otros países? Soberanía. Esa palabra no existe en Cuba. Profesor, la verdad que le agradezco mucho esta entrevista. Me hubiera encantado también, como última, si la masonería funciona en Cuba. ¿La masonería está activa en Cuba? La masonería está activa en todo el mundo. La francmasonería condenada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los males del mundo se han dividido siempre, siempre, siempre. Bueno, modernamente, ¿no? Antes de que la francmasonería no existiera, no. Pero todo está dominado por ellos. Todo está, y el nuevo orden. Y ellos están metidos en el nuevo orden. La masonería domina al nuevo orden. El nuevo orden se cree que domina. Aquí tengo un presidente que se llama Kamala y Kamala Harris, un vicepresidente que se llama Biden. Ellos están dominados por el nuevo orden. El nuevo orden está dominado por la francmasonería. Sí, en Cuba hay francmasonería. Y yo no dudo, no conozco la cúpula cubana en estos momentos no la conozco, porque la han cambiado. Pero estoy seguro que la francmasonería está en la cúpula del gobierno cubano. Claro. Y actúa tal cual, o sea, es la única que debe tener plena libertad y tal vez tengan para moverse de una manera libre, ¿no? Deben tener acceso a... Correcto. Obviamente. Correcto. Bueno, eso lo tienen en todas partes del mundo, sin duda. Profesor Jorge Arastía, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, fue muy valiosa y por supuesto en algún momento vamos a tener otras charlas, porque obviamente el mundo hispanoamericano estamos viendo que se orienta siempre hacia el socialismo como un tema novedoso, ¿no? De libertad, de progresismo, y en realidad lo único que hace es atentar contra sí mismo, ¿no? Y su propia libertad. Lo estamos viendo en un mundo globalizado, Agenda 2030, hay tanto para hablar. Pero yo le agradezco mucho por esta primera etapa, ya tendremos otra en breve. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias, un cariño muy, muy, muy grande a todos, pero sobre todo al pueblo argentino, que lo llevo en mi corazón, viví 2 años allí, los conozco bien, tengo grandes, grandes amigos en Argentina todavía. Y los tendré en el futuro. Ahora tengo uno nuevo, que es usted. Con todo gusto. Le agradezco mucho y agradezco también a Federico Kudendorf, que es el que nos presentó y hizo que esta entrevista fuera posible. Don Jorge, muchísimas gracias. Un argentino más. Tal cual, tal cual. Le mando un gran abrazo y estamos en contacto. Igualmente, gracias por todo. Señor. Gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos ustedes. Qué interesante, ¿no? Primero por todas las cuestiones que se han planteado. Y el mundo tiende a ese socialismo barato, ese progresismo que estamos viviendo hoy. La Argentina no es una excepción. Estamos viendo que vamos de mal en peor, vamos de un país rico a una gran pobreza, están dándose bolsones de comida, ¿no? Todas estas cosas que uno dice, pero si no hay lógica, ¿no? Por acá pasó el peronismo que decía, hay que producir lo que se consume, ¿no es cierto? Y el hombre que trabaja es el hombre peronista. Es decir, había un concepto del trabajo. Ya no existe más porque no hay. También, cuando decía que el alcohol es uno de los factores que no puede faltar en Cuba, después me acordé cuando suspendieron el servicio militar y empezaron a fomentar el consumo de alcohol en los jóvenes, cada vez más. ¿No es cierto? Entonces uno dice, ¿qué lo tiró, no? Esto es un trabajo metódico, cómo prostituir, destruir a la juventud y llevarla hacia, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy.
obviamente todo esto es lo aberrante que estamos viviendo en el mundo de hoy. Cuba es un pueblo que desea ser libre y el mundo hispanoamericano desea ser socialista, entrar al revés, ¿no es cierto?, en el mundo donde la libertad no exista. Qué dicotomía, ¿no? Unos quieren bregar por la libertad y otros quieren que su libertad se restrinja. Qué raro que no estemos entre todos saliendo a luchar verdaderamente por la libertad y darnos una mano unos a otros para que esa libertad sea realmente efectiva. Y especialmente terminar con estos regímenes que no son dictatoriales, sino que son tiránicos. Y lo estamos percibiendo, cómo van ajustando de a poquito esta cuerda de tal manera que la gente no note claramente que está perdiendo su libertad, pero que de poco a poco le esté ocurriendo. Nosotros rezamos mucho a la Virgen de Guadalupe para que el pueblo cubano pueda lograr la libertad. Ojalá que sea así, Dios los proteja, Dios los acompañe, ojalá también ilumine a algunos militares jóvenes, militares viejos y a un pueblo que debe terminar con esa tiranía, Espero que lo logren, lo mismo que nosotros, también espero que nosotros lo logremos. Nos esperan otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.